Ya les voy a mostrar la configuración básica que estoy haciendo antes de las máquinas agregarlas al GNS3. En este caso, al cliente lo único que hice fue darle un nombre al cliente, bajar los cortafuegos y agregarle un grupo de trabajo. Que yo le di por nombre TIC esta vez. Ese va a ser mi grupo de trabajo de los servidores y de los clientes. TIC, de tecnología de la información. Nada más, 1 GB de RAM le di a esta máquina. Incluso podría haber sido menos de 1 GB de RAM. La podría haber dejado con 512 MB de RAM. No necesita más que eso el cliente. ¿Cuáles estaban en el GNS3? Todos menos Solar jóvenes. Tengo los 3 servidores. Para la asignatura, los 3 Windows Server. Esto no tiene nada configurado. En los 3 lo que voy a hacer es crear una cuenta ahora de usuario para, ¿cierto?, evitar a futuro tener problemas de entrada a sistema. Lo otro que tenían que hacer, recuerden, es haber replicado los discos duros, tenerlos como RAID. Los 3 servidores van a cumplir 3 roles distintos. Un servidor va a ser DNS, otro servidor va a ser de aplicaciones más FTP y el tercero va a ser de base de datos, ¿cierto? ¿Ya? Va a ser de base de datos. Entonces ustedes se crean un usuario y ese usuario, ¿cierto?, lo agregamos a un grupo. ¿A qué grupo tiene que pertenecer? Administradores, ¿cierto? Sí, Administradores. Y también se podría habilitar el escritorio remoto de los servidores, ¿cierto? sí, yo lo Habiliten todo lo que quieran ustedes. Escritorio remoto, ¿ya? Por lo tanto, si ese equipo o ese usuario va a manejar el servidor en forma remota, tiene que pertenecer a dos grupos: administradores y también a escritorio remoto. La idea es que del cliente se conectan después a hacer todas las cosas a los servidores de hosting. Uno, cuando trabaja en una empresa de hosting, no está directamente ahí en la ubicación física, está remotamente trabajando. Entonces, por eso usted va a configurar el escritorio remoto en los servidores, ¿cierto? Y le va a dar los permisos necesarios para poder entrar por escritorio remoto. ¿Ya? Entonces, por eso estoy creando una cuenta para entrar por escritorio remoto. Esa cuenta tiene que ser administrador y tener ese permiso. ¿Ya? ¿Y cómo habilitar el escritorio remoto? ¿Se acuerdan? En las propiedades, ¿cierto? Y se habilitaba. Permiso de escritorio remoto. ¿Sí? Baja los cortafuegos del equipo. En realidad lo que estamos haciendo es que repetirlo en los 3 servidores. Y por último, dar los nombres. El primer servidor para nosotros va a ser DNS. Recuerden que los servidores DNS tienen un nombre, ¿se acuerdan? Se tienen que llamar ¿cómo? ¿Cómo es el nombre de los servidores DNS? En el taller que hicimos, los NS, ¿se acuerdan? NS1. Por lo tanto, el nombre de la máquina, independientemente en el grupo de trabajo que esté, se llame NS. ¿Sí? En la máquina. Por lo tanto, si este lo voy a dejar como servidor DNS, lo voy a llamar NS1. Nombre de máquina, NS1. Y grupo de trabajo, TIC. Aquí cada uno puede gestionar su grupo de trabajo, no importa. No es necesario que se llamen todos grupo de trabajo TIC. Porque cada uno va a hacer su taller en forma independiente. ¿Ya? Si trabaja con un compañero, ahí tendrían que poner los mismos nombres. Máquina NS1, grupo de trabajo TIC.
Le creé una cuenta y además le di permiso de escritorio remoto y bajé cortafuego. Nada más que eso. Y voy a ver si puedo entrar con la cuenta nueva. Tengo los permisos suficientes. Optimicen el servidor, recuerden, hagan todo lo posible para mejorarlo. Dentro de las optimizaciones podrían agregar también la memoria virtual. Ahí ustedes lo configuran y lo preparan. Memoria virtual. Listo, no tendría que hacer nada más por el momento con este equipo, porque no siquiera le he dado direccionamiento IP. Y lo apagaría. Voy con el segundo servidor, con el NS2, que el NS2 va a cumplir el rol de servidor web y de FTP, ¿cierto? Tiene que tener las dos funcionalidades. El primero va a ser DNS, NS1. El segundo se va a llamar NS2 y va a ser servidor web y de aplicaciones. Y el tercero se va a llamar NS3 y va a ser el servidor de base de datos. ¿Ya? Y los tres hacen lo mismo, bajan el cortafuego, escritorio remoto, crean un usuario, ¿cierto? Lo optimizan, hacen el disco en RAID, los dos discos para tener cierta redundancia y evitar problemas a futuro en el caso que las máquinas fallen. Y una vez que lo tengan listo, ¿cierto? Lo van apagando. Entonces ahora voy al número 2. Servidor 2 se va a llamar NS2. NS2, mi grupo de trabajo se va a llamar TIC. Creo el usuario, bajo cortafuego, escritorio remoto. Lo mismo que aplicamos, ¿cierto?, en la otra asignatura, lo estamos aplicando ya también acá. Comprueben que su cuenta funcione, la cuenta nueva creada. Y van terminando.
Optimización, ¿cierto? Para bajar rendimiento también. Ajustar para obtener mejor rendimiento y ajustar también la memoria virtual. Aplicar y OK. Este estaría listo. Apagar. Y voy con el tercero. El tercero va a ser de base de datos. El primero va a ser DNS, el segundo va a ser de aplicaciones y FTP y el tercero de base de datos. Como todo va a ser Microsoft, el primero va a ser servidor DNS Microsoft, el segundo va a ser con Internet Information Server, ¿cierto? Y FTP, y el tercero va a ser con SQL Server. Todo Microsoft. ¿De cuál? La 2008, la que les pasé. La que les pasé en las carpetas. Eso no lo instalen todavía porque va a ser para la tarea, ¿ya? La idea es que preparemos primero que funcione esto, que conecte. Después usted le instala los roles, servicios, todo eso, ¿ya? Ni siquiera tenemos direccionamiento IP, nada de eso todavía. De hecho, por eso voy apagando las máquinas, nada más, eso es lo que vamos a hacer hoy en día con ellas. ¿Ya? Y por último, el de base de datos se va a llamar NS3. Oye, yo no sé nada. No me miren a mí con cara de ilusionado. Aquí dijeron le copiamos la misma. Ya, ahí estaría listo con los tres servidores. NS1 va a ser DNS, NS2 servidor de aplicaciones, más FTP, NS3 de base de datos. Ya, y el cliente. Aquí tengo separados por directorio, ¿cierto? Agrupados las máquinas que voy a ocupar para el primer taller. ¿Ya? 3 servidores, un cliente. Vámonos ahora a trabajar con lo que es GNS3, ¿ya?
Entonces vamos a ejecutar GNS3. Yo ya apago las máquinas virtuales, incluso cierro VirtualBox, ya no lo necesito por ahora. Vamos a iniciar GNS3. Apaguen el VirtualBox, iniciamos GNS3 para empezar a hacer algunas configuraciones. Cuando arranca GNS3, cuando levanta, cancelen toda la configuración por defecto que va dando, ya, porque nosotros vamos a hacerlo esto a mano. Ahí les pregunta, le dicen que no y declaran que no. Cancelan todas estas instalaciones. Incluso les da una sugerencia en nuevo proyecto. Todo cancelar. Es un software que no solamente permite simular equipos de red, router, switch, como lo hace Packet Tracer, sino que se integra con otros programas. Por ejemplo, las máquinas que tenemos hechas nosotros de VirtualBox las vamos a traer para acá. Y no es necesitar tener iniciado el VirtualBox, sino que él va a levantar las máquinas del VirtualBox. O si tuviese VMware, por ejemplo, para virtualizar, él llama máquinas de otros programas y las ocupa en esta topología. ¿Ya? Levanta máquinas reales de una red. Ya, jóvenes, primero, antes de crear cualquier proyecto en GNS3, primero hay que considerar lo siguiente. ¿Tienen máquinas virtuales creadas? Sí. ¿Tienen los archivos de la carpeta IO Cisco? También, ¿cierto? Eso es lo que hay que tener. ¿Ya? GNS3, en cierta forma, se parece a Packet Tracer, pero este trabaja ya con equipos reales. Esa es la diferencia. En Packet Tracer son simulados en el mismo taller, en el mismo ejercicio PKT. Tiene una zona de topología donde se van a arrastrar las máquinas, y de hecho las máquinas están acá ya. En la pestaña izquierda se van a encontrar con router, pero no van a tener ninguno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay que hacer los routers. En el Packet Tracer ya estaban. Van a tener, ¿cierto?, algunos equipos que ya están, eso sí, por defecto, los switch, y yo los podría tomar, arrastrarlos hacia la topología y borrarlos también. Por ejemplo, podría tomar un switch, ¿ya? Y ahí está el switch ya simulado, también lo puedo eliminar. Ahí están, switch. Hay unos PCs virtuales, pero estos PC que vienen ahí son simulados. La idea es que nosotros creemos nuestras propias máquinas virtuales en este listado. Y tomemos un Windows Server, tomemos un cliente Linux, más adelante un cliente Windows, etc. ¿Ya? Y la parte de cableado está abajo, donde aparece, ¿cierto?, la pestaña. Entonces, esos equipos son los que uno va a agregar en la topología más adelante. Arriba tiene una pestaña de edición donde uno agrega comentarios, etiquetas y otras cosas más, ¿sí? Como Packet Tracer. Y donde dice Topology Summary van a aparecer los equipos que uno va agregando y en el estado que están, encendido o apagado, ¿ya? Pero para empezar a configurar, lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto?, es configurar algunos parámetros, porque si no, GNS3 tiene una característica. GNS3, si yo no lo configuro, él va a ocupar toda la RAM y el procesador del equipo. Por lo tanto, su equipo, lo primero que va a pasar, se va a pegar. Él se apodera de todo el hardware del equipo. Entonces lo que vamos a hacer es darle unos límites, decirle hasta dónde puede trabajar, ¿ya? Para eso vamos a ir a la pestaña de preferencia o configuración, preferencias, búsquenla ahí, en Edit, on File, preferencia, porque la versión de Mac OS cambia un poco la interfaz. ¿Ya? Cambia un poco. ¿Ya? ¿Ya? En preferencia, y aquí nosotros vamos a empezar a configurar el GNS3 antes de empezar a trabajar sobre él, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a agregar nosotros, jóvenes, que no tiene el GNS3, las carpetas por defecto las vamos a dejar, donde se van a quedar los proyectos, pero lo que no tiene son los IOS Router, ¿ya? Busquen una pestaña que se llama IOS Router. ¿La encontraron? Ya. Lo que van a cargar ahora son las imágenes de los sistemas operativos de los routers que vamos a ocupar, ¿ya? Entonces usted va a ir a buscar, ¿cierto?, IOS Router, New, ¿ya? Y va a ir a buscar la imagen ISO de los IOS Router, ¿ya? Y me pregunta dónde están, y yo le digo que están dentro del mismo computador, ¿ya? Yo tengo la versión en inglés del GNS3, si quieren le pueden cambiar idioma, ¿ya? ¿Ya? Buscar, pues no se busca. Browse.
Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a buscar una imagen específica. Vamos a hacer un router en un principio. Cada sistema operativo que les pase yo representa un modelo de router o switch. Para el taller vamos a ocupar uno que se llama el 2691. ¿Ya? Entonces usted busca donde guardó su iOS router. ¿Ya? Y el que va a cargar, el que vamos a ocupar para estos talleres que en realidad que vamos a hacer nosotros de Packet Tracer, no nos vamos a ocupar todos. Yo les pasé todos para que los tengan si quieren practicar con otros routers. Pero el que vamos a ocupar es el C2691.bin. Ese archivo. C2691-AD.bin. ¿Cierto? Que es un archivo de 80 megabytes. Ya, ese es el sistema operativo que vamos a ocupar. Lo cargan con Open, ¿cierto? Les pregunta si se quiere crear un archivo también en una carpeta por defecto del sistema. Le dicen que sí. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Ahí está la ruta. Está la ruta completa de la imagen del sistema operativo. Siguiente. Este es el hardware que va a tener. Le da el nombre C2691, plataforma C2691. Este es un router Cisco de nivel empresarial. ¿Ya? No hacemos ningún cambio específico en el equipo, como viene ahí. Llegaron a esa pestaña, ¿cierto? ¿Sí? Aquí me pregunta, ¿cuánta RAM va a tener cada router? Esto igual que en VirtualBox, ¿cierto? Por defecto, de acuerdo a la RAM que yo tengo en el equipo, me va a asignar un promedio de RAM. ¿Cuánto les dio? 192 igual. Ya, recuerden que por cada router levantado son 192 megas. Además de ello, cuenten que van a virtualizar 3 servidores, más un cliente. Entonces vamos a dar a full el equipo. ¿Ya? ¿Ya? Incluso ahí me dice, chequear los requerimientos mínimo máximo de RAM. ¿Ya? Ahí los va a conectar al sitio web de GNS3 y les va a decir cuánto es lo que necesitan. Yo les recomiendo que trabajen siempre con los parámetros recomendados que le entregan. ¿Ya? De hecho, si los tira a la página les dice cuánto podrían ocupar. Este router con 128 megabytes igual funciona. Le podrían incluso bajar un poquito de RAM, hasta 128. ¿Ya? Siguiente. Me va a preguntar los slots o tarjetas del router. El router tiene tarjetas Fast Ethernet, que esas tarjetas van hacia la red LAN. ¿Se acuerdan del taller que hicimos? Y nosotros le agregamos después unas tarjetas seriales que iban a la red WAN. ¿Ya? El router va a tener por defecto un slot 0 que dice que tiene tarjetas Fast Ethernet. Estamos ok, la dejamos como viene. Eso se conecta a la LAN. Siguiente, lo que no trae era igual que en Packet Tracer. No trae las tarjetas seriales, que esas van a la red WAN. Por lo tanto, le vamos a agregar una tarjeta serial. ¿Ya? Para poder hacer enrutamiento y conectarlo, ¿cierto? Como una plataforma de hosting. Lo que vamos a agregar, ¿cierto? Acá, donde dice WIC 0, es el módulo que se llama WIC 2T. WIC 2T. Por lo tanto, mi router va a quedar con 2 tarjetas Fast Ethernet para la red LAN y 2 tarjetas seriales para la red WAN. Va a quedar con 4 tarjetas de red el router. ¿Bien hasta ahí? ¿Bien hasta ahí, cierto? Listo. Siguiente. Esta es una de las partes más importantes que me gusta que hagan. Esta es la calibración del router. Incluso me dice, arriba en el mensaje, es necesario calibrar ahora el rendimiento del GNS3, porque si no, ¿qué es lo que puede ocupar? Ahí dice, el 100% de tu procesador o núcleo de procesador. Se va a pegar el equipo. Nosotros ejecutamos la herramienta que dice idle PC Finder. ¿Ya? Y lo que empieza a hacer el GNS3 es calibrar cuánto procesador tengo en uso y hasta cuánto él podría usar. Por ejemplo, si nosotros calibramos, va a sacar un promedio y va a decir que el GNS3 podría ocupar hasta un 30% procesador. No más que eso. Si no lo calibramos, ¿qué va a hacer? Va a ocupar el 100%. Entonces eso va a evitar que nuestro equipo se pegue en algún momento. ¿Ya? Esto independientemente si tienen un equipo con i7, i5, AMD, lo que sea, si no lo hacen, se les va a pegar. Basta que usted levante el GNS3, ¿cierto? El GNS3 va a ocupar todo el procesador del equipo. ¿Ya?
Y ahí va a encontrar un cálculo. Lo dejan unos segundos. ¿Ya? Y el valor que encontró da por hecho que es el mejor valor que puede tener, ¿cierto? Calibrado. ¿Ya? En algunos le muestra un listado de valores. En algunos casos. En valores hexadecimales. Y el que muestra es el que eligen, ¿ya? Ese valor me encontró el 0x62368000. A ustedes les puede mostrar un listado desplegable de valores, ¿cierto? Le puede encontrar más de uno. Y el que muestra lo eligen. Y luego finalizan. Vamos. Entonces tenemos el resumen de nuestro router y le damos OK. Si ahora revisamos, van a la pestaña que tiene el símbolo router arriba y va a aparecer el modelo, ¿cierto? ¿Sí? Ya está el modelo. No lo vamos a ocupar todavía, pero para que vean que ya se agregó. Entonces, si yo quiero agregar otro modelo de router, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo mismo. Voy a la carpeta, rescato la imagen del sistema operativo de router, hago todo el procesamiento nuevamente y van a aparecer un listado de router adicionales, cortafuegos, otras cosas Cisco. Para el taller basta con ese equipo, ¿ya? Yo no debo agregar ahora más router del mismo modelo para hacer más talleres, sino que el mismo lo voy copiando, ¿ya? De hecho, si yo quiero hacer un taller con 3 o 4 routers, el mismo router lo voy arrastrando. ¿Sí? Ya, lo voy a borrar ahí. ¿Qué nos falta agregar ahora? Lo que hicimos hace un rato, las máquinas virtuales. Las máquinas virtuales. Esto ya queda configurado en el GNS3, lo del router, ya no tengo que hacerlo nuevamente. Para cada proyecto el router va a estar disponible. Van a ir nuevamente a la pestaña de preferencias. ¿Ya? Y en vez de haber entrado en iOS Router, van a ir ahora a cualquiera de las plataformas de virtualización. Tiene 3: QEMU, VirtualBox o VMware. Yo podría tener máquina hecha en cualquiera de los 3 programas. QEMU es una plataforma de Linux para virtualizar. VMware, algunos lo han usado alguna vez, ¿cierto? Que es un software de virtualización. Y el que estamos trabajando nosotros, VirtualBox, VMS. Entonces vamos a agregar las máquinas del VirtualBox acá. Pincha VirtualBox y va nuevamente a New. Va a New. ¿Ya? Ahí espera unos segundos y lo que le va a cargar es el listado de máquinas virtuales que usted tiene en su equipo. ¿Ya? ¿Ya? Las que tenga creadas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Va a cargar las máquinas del ramo solamente, las que hicimos hace un rato atrás. Aquí yo tengo las 3 máquinas de plataforma y mi cliente. ¿Ya? Entonces ahí usted carga sus máquinas virtuales, una a una. Pincho, finish. ¿Ya? Voy con la segunda. New nuevamente. Busco la otra máquina de plataforma. Finish. Y voy con la tercera máquina de plataforma que es el servidor, el otro servidor. El cliente también, las 4. Con el cliente también. Todos los que hizo hoy día. Lo voy agregando ahí. No sé si lo agregó ya, pues. Serían 4 máquinas. ¿Ya? Ahí tendría el cliente plataforma, el servidor 2, el 3 y el 1. ¿Ya? No, tiene que ser aparte porque estas van a quedar en el GNS3 estas máquinas. Por eso te explicaba. Tienes que hacer un cliente. Tienes que hacer todo aparte de lo que hemos hecho en VirtualBox. Lo tenés que hacer y después agregarlo acá, al listado. ¿Ya? Ahí tendríamos entonces las máquinas, ¿cierto? ¿El XP sirve? Sí, sirve también un XP. Sí, un XP. Y ahora le doy cancelar, pero tiene que ser solamente para usarlo en este programa. Ya no lo puede ocupar para otros talleres. Por eso yo hice aparte estas máquinas. Ya listo, entonces le agregamos y le damos OK. Ahora yo voy a la pestaña donde está el símbolo de PC aquí. ¿Y qué debería aparecer? Van a aparecer las máquinas de VirtualBox. Por lo tanto, el GNS3 se apoderó de esas máquinas y las va a ocupar para él. ¿Bien hasta ahí?
Ahí pues está. Ahí está tu listado de máquinas virtuales. ¿Ya? Y van a aparecer los servidores o clientes. Si tú más adelante sigues agregando o creando más máquinas virtuales, tienes que ir agregándolas también al GNS3. Pero ya no las puedes ocupar para otra cosa. No las vas a poder ocupar para otro taller. Son destinadas para GNS3. Las reservas. ¿Ya? ¿Bien hasta ahí o no? ¿Sí? Ya. Vamos ahora a ver lo siguiente. Si yo quiero trabajar con máquinas del VirtualBox, por ejemplo, voy a tomar un servidor y lo arrastro para acá. Lo arrastré acá. Y por ejemplo, ahora si quiero iniciarla, no tengo que iniciarla de VirtualBox. Mira, botón derecho, Start. Y mira lo que va a hacer. Por lo tanto, esa máquina pertenece a esta topología. Ya no la manda VirtualBox, sino que la manda el GNS3. Desde ahí se maneja la máquina. Para pagarla lo mismo, ¿cierto? ¿Qué error le da? Ya. Después de usted, si ya quiere ir guardando esta topología, ¿cierto? Guarda el proyecto. Salvar proyecto. Le declara un nombre, ¿cierto? Taller 1 plataforma, por ejemplo, y después lo levanta nuevamente y va a dejar las configuraciones que dejó en la topología. ¿Ya? Yo para este proyecto, como lo vamos a trabajar varias clases, le voy a dar un nombre. Taller 1 plataformas. ¿Ya? Ya yo voy a dejar los 3 servidores apagados, pero sí dentro de la topología. Y el cliente por otro extremo. ¿Ya? Esto es lo que voy a guardar. Y por último, un suite que se llama Ethernet Suite. Ahí, pues. Ahí está la suite. Necesitamos dejar para este taller las 3 máquinas, las 3 servidores virtuales por un lado. ¿Ya? El suite. El cliente por otro lado. Otro suite. Así primero. Después vamos a agregar los routers. Esto es lo que debo hacer primero. Por lo tanto, tengo una red LAN por este lado, una red LAN por este otro. Los servidores van a estar, ¿cierto? Simulando que van a estar en una empresa de hosting. Y el cliente va a estar por otro lado, ¿cierto? Llegando los servicios de hosting de acá. Y esto lo guardo este proyecto. Hasta ahí nomás lo que vamos a trabajar por hoy día. La idea es que veamos que funcione. Guardar el proyecto. Y ahí yo puedo cerrar. Para poder cerrar el GNS3, las máquinas virtuales tienen que estar apagadas. Ojo con eso. ¿Ya? Y ahí yo ya puedo salvar nuestro proyecto.